La batalla del Estrecho de Dinamarca fue un breve combate naval de poco más de un cuarto de hora, más o menos la duración de este vídeo. Un duelo artillero que tuvo como protagonistas a los buques de guerra más grandes del mundo, y será recordado por la destrucción del crucero de batalla británico Hood, a manos del acorazado alemán Bismarck. Al amanecer del 24 de mayo, el acorazado Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen, ambos al mando del almirante Lütgens, mantenían un rumbo de 220 grados y se desplazaban a 28 nudos. Los buques alemanes navegaban en línea de fila desde el día anterior, cuando entraron en el estrecho de Dinamarca. Alrededor de las 5:30, los hidrófonos del Prinz Eugen detectaron el ruido de buques por babor, aunque de momento los radiotelímetros alemanes todavía no devolvían ningún eco. Los minutos pasaban, cuando a las 5:37 los alemanes avistaron lo que inicialmente creyeron que era un crucero ligero, a unas 19 millas, unos 35.200 metros. A las 5:43 otra unidad sin identificar fue avistada a babor, y seguidamente en el Bismarck y el Prinz Eugen se tocó zafarrancho de combate. A bordo del Bismarck, la identificación de los buques enemigos era dudosa, y eran ahora tomados por cruceros pesados. La correcta identificación de los blancos en estos momentos iniciales era de vital importancia, para poder elegir el tipo de proyectiles más adecuado. El director de tiro del Prinz Eugen, el capitán de corbeta Paulus Jasper, también pensaba que los buques que se aproximaban eran cruceros, y ordenó utilizar proyectiles de alto explosivo. No obstante, al irse reduciendo las distancias, pronto surgió el temor de que fuesen acorazados. Sus sospechas se verían confirmadas en apenas unos minutos. Los buques británicos, el crucero de batalla Hood y el acorazado Príncipe de Gales, como veremos a continuación, marchaban aproados contra la agrupación alemana a 28 nudos, con un rumbo de 280 grados. Probablemente el vicealmirante Holland en el Hood, consciente de la vulnerabilidad de su crucero de batalla en un combate a larga distancia, trataba de aproximarse rápidamente antes de abrir fuego. Al almirante Lütgens no le quedó otro remedio que aceptar el combate. Debido a la gran similitud de las siluetas de los buques alemanes, a las 5:49, Holland ordenó concentrar el fuego sobre el buque alemán que marchaba en cabeza, el Prinz Eugen, creyendo que era el Bismarck. En ese momento los buques británicos cayeron 20 grados a estribor, en un nuevo rumbo de 300 grados, para acelerar todavía más la aproximación. A las 5:52, justo antes de abrir fuego, Holland identificó por fin al Bismarck y ordenó cambiar el blanco sobre el buque de la derecha, pero por alguna razón el Hood continuó apuntando al buque alemán en cabeza. A bordo del Príncipe de Gales, sin embargo, el capitán de corbeta Colin McMullen concentró su tiro correctamente sobre el Bismarck, que marchaba detrás del Prinz Eugen, a más o menos una milla de distancia. De repente, a las 5:52, y con la distancia ya reducida a unas 12 millas y media, unos 23.150 metros, el Hood abrió fuego, seguido del Príncipe de Gales, apenas 30 segundos después, a las 5:53. Ambos buques abrieron fuego únicamente con sus torres de proa, ya que debido a su desfavorable ángulo de aproximación, las torres de popa todavía no podían orientarse hacia el blanco. Los alemanes finalmente se dieron cuenta del tipo de buques a los que se enfrentaban, y Lütgens señaló inmediatamente al Grupo Norte. «Estoy en combate con dos unidades pesadas». La primera salva del Príncipe de Gales cayó larga, a popa del Bismarck. Después, el cañón número 1 de la torre cuádruple de proa quedó temporalmente fuera de servicio, debido a fallos mecánicos, y ya no pudo tirar más. La segunda, tercera y cuarta salvas del Príncipe de Gales cayeron largas. Por su parte, las dos primeras salvas del Hood cayeron cortas respecto al Prinz Eugen. En esta foto se pueden ver los piques de dos proyectiles de 15 pulgadas del Hood, cerca del Prinz Eugen, durante la fase inicial de la batalla. Esta foto fue tomada por el corresponsal de guerra Joseph Lagemann, desde el puesto de popa de la batería antiaérea de 10,5 centímetros, en la banda de estribor. Meldung an Kommandant! Schiff ist gefechtsklar! Schiff ist gefechtsklar! Las salvas británicas caían ya peligrosamente cerca, pero los cañones alemanes permanecían todavía en silencio. A bordo del Bismarck, el director de tiro, capitán de corbeta Adalbert Schneider, en el puesto director de COFA, solicitaba una y otra vez permiso para abrir fuego, sin recibir respuesta alguna del puente. Por fin, a las 5:55, mientras Holland caía con sus buques 20 grados a babor, maniobra que permitió a los alemanes identificar ahora claramente al crucero de batalla Hood
y a un acorazado de la clase King George, el Bismarck y el Prinz Eugen abrieron fuego. La distancia en estos momentos era de unas 11 millas, unos 20.300 metros. Los dos buques alemanes concentraron su fuego ahora contra el blanco situado más a la derecha, el Hood. La primera salva del Bismarck cayó corta. A bordo del Prinz Eugen, los 6 tubos lanzatorpedos de babor ya apuntaban hacia el enemigo, y el capitán de navío Brinkmann ordenó a su oficial de torpedos, el teniente de navío Sigurd Reimann, que disparase nada más alcanzase la distancia de tiro. A las 5:56, la quinta salva del Príncipe de Gales volvió a caer larga, pero la sexta ahorquilló y probablemente alcanzó al Bismarck, aunque a bordo del acorazado británico no se observó impacto alguno. Por otra parte, el tiro inicial de los alemanes había sido excelente, y a las 5:57 el Prinz Eugen ya había alcanzado al Hood a la altura del palo mayor, provocándole un gran incendio que se extendió hasta la segunda chimenea. Uno o más proyectiles de 20,3 centímetros habían alcanzado municiones de artillería antiaérea, situadas en la cubierta alta. No obstante, el Bismarck también había sido alcanzado, e iba ahora dejando un reguero de combustible sobre la superficie del mar. Así que Lütgens ordenó al Prinz Eugen, que ya había disparado 6 salvas sobre el Hood, cambiar de blanco y abrir fuego sobre el Príncipe de Gales, junto con las 3 torres de babor de la artillería secundaria del Bismarck, que acababa de entrar en acción. Debido a la disposición táctica de la batalla, desde un principio el Bismarck se encontró en una situación ventajosa, que le permitía utilizar sus 8 cañones de 38 centímetros, mientras que el Príncipe de Gales estaba ahora tirando contra el Bismarck con solo 5, y el Hood seguía disparando contra el Prinz Eugen. En esta foto, el Bismarck abre fuego contra el Hood, visto desde el Prinz Eugen. Esta es una de las primeras salvas disparadas por el acorazado alemán, entre las 5:55 y las 5:56. El Bismarck marcha detrás del Prinz Eugen, a unos 2.500 metros de distancia. A las 6, el Hood y el Príncipe de Gales volvieron a caer otros 20 grados a babor, para poder por fin utilizar sus torres de popa, pero antes de terminar de ejecutar la maniobra, la quinta salva del Bismarck alcanzó al Hood. La distancia era inferior ya a las 9 millas, unos 16.600 metros. Al menos un proyectil perforante de 38 centímetros atravesó la coraza vertical del Hood y alcanzó uno de los pañoles de municiones de las torres de popa, donde hizo explosión. Los observadores alemanes quedaron estupefactos por el tremendo estallido. Mientras tanto, en el Bismarck sonaba la alarma antiaérea. Flieger-Alarm! El hidroavión de reconocimiento Sunderland Z-201, que acababa de llegar a la zona desde Islandia, pudo ver al Hood volar por los aires, aunque tuvo que retirarse rápidamente tras las nubes después de haberse convertido en el blanco de la artillería antiaérea de los buques alemanes. En esta foto, tomada a las 6:01, podemos ver cómo el Hood vuela por los aires. El Bismarck apenas necesitó 40 proyectiles para hundir al Hood. El cuarto director de tiro del Bismarck, el teniente de navío Burkhard von Mühlenhen-Rechberg, describiría más tarde lo que vio. Al principio nada pude ver del Hood. En su lugar se alzaba una colosal columna de humo negro que parecía llegar hasta el cielo. Gradualmente, al pie de la columna, pude distinguir la proa del crucero de batalla proyectándose hacia arriba con cierto ángulo, señal segura de que el buque se había partido en 2. De esta forma es como el alférez de fragata Julius Smith Westerholt, destinado a bordo del Prinz Eugen y testigo directo del combate, representó la destrucción del Hood en una pintura al óleo. El Príncipe de Gales pasa por delante del Hood, cuya parte de proa puede verse claramente proyectada fuera del agua, después de que el buque fuese alcanzado en el pañol de municiones por un proyectil de 38 centímetros del Bismarck. El Hood, el mítico Hood, orgullo de la Royal Navy y durante 20 años el buque de guerra más grande del mundo, se partió por la mitad y se hundió en apenas 3 minutos, en posición 63 grados 22 minutos norte y 32 grados 17 minutos oeste. Primero la popa y luego la proa. Ocurrió todo tan rápido que ni siquiera hubo tiempo para ordenar el abandono del buque. El vicealmirante Holland, con todo su estado mayor, el comandante del Hood, el capitán de navío Ralph Kerr, todos perecieron. Y es que de una dotación de 1.421 hombres, solo se salvaron 3, que fueron recogidos horas después por el destructor Electra y desembarcados más tarde en Reykjavik.
Una vez hundido el Hood, el Bismarck concentró su fuego sobre el Príncipe de Gales, que ahora se encontraba en clara desventaja. El acorazado británico había tenido que maniobrar para evitar colisionar con los restos del Hood, lo que le acercó más a los buques alemanes, que no tuvieron el mayor problema en cambiar de blanco. A las 6:02, el Bismarck alcanzó al Príncipe de Gales en el puente, matando a todos los allí presentes menos al comandante, el capitán de navío Leach y a otro hombre. La distancia había caído hasta los 14.000 metros, y ahora hasta los cañones de 10,5 centímetros de la artillería antiaérea de los buques alemanes abrían fuego sobre el enemigo. El Príncipe de Gales se encontraba en clara desventaja, así que a las 6:03 lanzó una cortina de humo y se retiró del combate, después de encajar 3 impactos más del Bismarck y otros 3 del Prinz Eugen. En este momento los buques alemanes empezaron a ejecutar una serie de maniobras evasivas, después de que se hubieran detectado torpedos con los hidrófonos, además de verse estelas de burbujas desde el puente del Prinz Eugen. Estas repentinas alteraciones de rumbo afectaron el tiro de los alemanes, que ya no tuvieron más impacto sobre el enemigo. El acorazado británico, por su parte, disparó 3 salvas más con la torre cuádruple de popa, mientras se retiraba, pero tirando bajo fuego local, ya que el director de tiro no tenía visibilidad debido a la cortina de humo, tampoco logró ningún impacto. A las 6:09, cuando la distancia alcanzó los 22.000 metros, los alemanes cesaron de disparar y terminó la batalla. Para los británicos debió de resultar increíble. Los alemanes mantenían el rumbo en lugar de perseguir al averiado Príncipe de Gales. Esta foto es la más conocida del Bismarck, y también una de las más famosas de la Segunda Guerra Mundial. Fue tomada desde el Prinz Eugen entre las 6:07 y las 6:09. Para entonces el Hood ya había sido hundido y el Bismarck alcanzado por 3 proyectiles de 14 pulgadas. Las torres de popa del Bismarck, César y Dora, disparan ahora sobre el Príncipe de Gales, en una de las últimas salvas de la batalla. Hace tiempo que ha amanecido, pero el fogonazo de los cañones ha oscurecido la foto debido a la sobreexposición. En total, el Príncipe de Gales recibió 4 impactos de 38 centímetros del Bismarck y 3 de 20,3 centímetros del Prinz Eugen. Como ya sabemos, un proyectil de 38 centímetros alcanzó el puente. Otro proyectil deshizo la dirección de tiro de la artillería secundaria y otro la grúa del hidroavión. El último proyectil del Bismarck penetró por debajo de la línea de flotación sin hacer explosión. Por otra parte, 2 proyectiles de 20,3 centímetros del Prinz Eugen penetraron por debajo de la línea de flotación a popa, que embarcó unas 600 toneladas de agua. El otro de 20,3 centímetros alcanzó un cañón de la artillería secundaria. En total murieron 13 hombres, y la velocidad máxima del acorazado británico quedó reducida a 27 nudos. Del lado alemán, el Prinz Eugen no fue alcanzado durante la batalla, aunque varios proyectiles del Hood cayeron cerca del crucero pesado al comienzo del combate. Sin embargo, el Bismarck había recibido 3 impactos de 14 pulgadas. De hecho, el Príncipe de Gales había conseguido ahorquillar al acorazado alemán con 3 de las 18 salvas que disparó. El primer impacto alcanzó al Bismarck bajo la línea de flotación, entre las secciones 13 y 14, justo por debajo del cinturón acorazado. Atravesó el casco y explotó contra el mamparo antitorpedos. Este impacto provocó la inundación de la central eléctrica número 4 de babor. En la sala adyacente, de calderas número 2, también entró algo de agua, pero los hombres del control de daños consiguieron detener la inundación usando cois. El segundo impacto se produjo en el castillo de proa, entre las secciones 20 y 21, por encima pero cerca de la línea de flotación. Un proyectil penetró por la banda de babor, atravesó el buque por encima de la cubierta alta de plataforma y salió por estribor sin explotar, dejando un boquete de 1,5 metros de diámetro en el casco. El castillo embarcó unas 1.000 toneladas de agua, y como consecuencia, varios cientos de toneladas de combustible quedaron bloqueadas en los tanques inferiores. El tercer impacto no tuvo grandes consecuencias, y simplemente se llevó por la borda la proa de una de las lanchas de servicio situada sobre el hangar. Como resultado de los impactos recibidos, la velocidad máxima del Bismarck quedó reducida a 28 nudos. El acorazado se hundió 3 grados por la proa y tenía una escora de 9 grados a babor. Esto provocó que las puntas de las palas de la hélice de estribor sobresalieran del agua, así que se procedió a inundar los tanques de trimado de las secciones 2 y 3, para intentar aderezar el buque. Los daños no eran especialmente graves,
El Bismarck mantenía intacta su capacidad de combate, una velocidad aceptable y no había habido muertos. Solo 5 hombres habían resultado ligeramente heridos. No obstante, la pérdida de petróleo y el rastro delator que dejaba reduciría las posibilidades de hacer la guerra al tráfico durante tiempo prolongado, además de ayudar a los británicos en su persecución, que culminaría 3 días después con el hundimiento del acorazado alemán.